Bienvenidos un día más a Enharmony, un espacio para reflexionar sobre las enseñanzas del árbol de las vidas y conocer más en profundidad nuestro verdadero ser de amor incondicional que abre espacio a la vida no adulterada, donde crece la conciencia pura que nos lleva a la serenidad infinita. Las 4 cualidades del alma divina que nos hacen desarrollar un destino divino, porque también hay un destino humano, o un destino existencial, que está lleno de sufrimiento y muerte. Lo podemos llamar fatalidad. Y en este vídeo, precisamente, vamos a ver la diferencia entre los dos, porque es importante aprender a asumir nuestro verdadero destino, si somos realmente seres de luz original, si estamos dando cobijo a las cualidades del Verbo Divino en nosotros. De lo contrario, permaneceremos ligados a un destino bastante oscuro, porque la psique humana, y esto es lo que vamos a ver hoy, como pertenece al mundo, pues está regida por vibraciones, patrones vibratorios, que tienen una estructura temporal. De hecho, cuando venimos al mundo, venimos ya con una línea de tiempo trazada, y cada uno de los acontecimientos que nos pueden suceder están ya definidos y marcados. Como dice un proverbio de Salomón, lo que es ya fue, y lo que será ya es. Y la cualidad de esos eventos se puede incluso calcular matemáticamente, porque en este mundo todo está pesado y medido. Todos son fractales y siempre siguen los mismos patrones, se repiten una y otra vez, por tanto es fácil conocerlos. Otra cosa es asumir quiénes somos y aprender a iluminar esos patrones para no identificarnos con sus aspectos negativos. Por tanto, vamos a ver ahora cómo comprender esos patrones vibratorios en la personalidad, por ejemplo. A mí me gusta distinguir entre destino y fatalidad. Destiny and fate, en inglés. El verdadero destino de un ser de luz original comienza ahora, en este momento, porque vinimos a dar amor incondicional, no a pedirlo. Vinimos a dar vida verdadera, porque la poca que hay aquí está atrapada y está sufriendo. Vinimos a traer luz verdadera, con una conciencia clara. Y por supuesto, serenidad auténtica, no falsa paz impuesta con métodos rígidos, con tiranías políticas, religiosas. Sin embargo, pues todos nosotros tenemos una personalidad humana, una psique humana, que incluso puede tener lo que llaman la semilla estelar, una mente que viene de las estrellas, que en realidad es el famoso Adán caído, porque nosotros descendemos de los seres de luz caída en cuanto humanos, y esa chispa de luz de las estrellas está atrapada, está confusa, y tiene, como he dicho, un destino existencial, sujeto a la fatalidad, porque está atrapado en la rueda de causa y efecto, lo que llaman deudas kármicas, jubín en hebreo. Y por mucho que trate de pagar todas las deudas, siempre va a estar adquiriendo nuevas deudas. Es imposible vivir aquí, en este mundo oscuro, y no cometer algún error, es que es imposible. Por mucho que quieras ser perfecto cumpliendo leyes, siguiendo leyes religiosas o métodos místicos, espirituales, siempre va a haber componentes ocultos que van a hacer que todos los progresos queden en agua de borrajas, como suele decirse, porque este mundo está lleno de trampas. Y no os engañéis, no hemos venido aquí a ser felices, porque este mundo tiene mecanismos que tarde o temprano conducen a la infelicidad,
a la carencia, al sentirse vacíos. Está diseñado de tal manera que siempre rompe corazones y mentes este mundo. De modo que debemos hallar la verdadera felicidad o dicha, que viene del estar seguros de quiénes somos realmente, el verdadero ser que no cambia y que procede de la fuente de vida original, cuya conciencia clara nos libera de toda confusión. Y eso, pues, organiza de nuevo la luz de las estrellas, si tenemos una semilla estelar, por ejemplo, y purifica también el alma humana. Hay gente que no tiene semilla estelar, pero tiene, pues es una psique humana con una chispa de conciencia, una semilla que ha podido adquirir escuchando alguna enseñanza profunda, pero esa semilla de conciencia divina tiene que crecer, tiene que alimentarse. Hay muchos que posiblemente no nacieron con una semilla estelar, sino que simplemente están atrapados en este mundo y cuando adquieren conciencia divina pueden entrar en el ciclo de la reencarnación. También pueden ser engañados cuando no están completamente desarrollados, es decir, cuando su alma, su chispa de comprensión no prende, cuando no se forma la personalidad divina que trae el fuego purificador y que rompe las cadenas opresoras del mundo. Por eso es importante conocer los patrones vibratorios del mundo. La personalidad humana tiene una serie de patrones que se pueden calcular y que nos ayudan a conocernos y a evitar cometer ciertos errores para poder manifestar nuestro ser de luz original, que ya ha pagado todas las deudas, no tiene que seguir métodos externos a él mismo. Él es su propio método, su propio camino, porque es como una semilla que crece. Y tampoco está regido por las vibraciones del mundo, pero puede, digamos, iluminarlas y comprenderlas. Ya hice 2 vídeos, uno fue el de Comprende tus sombras y sus números vibración, donde di la matriz 9 tipos de sombras que vienen definidos en nuestra fecha de nacimiento. También hice el de los 12 psicotipos, la matriz de comprensión 12, que en realidad, como vimos, eran 13 o incluso 14, porque hay 2 que permanecen ocultos, como ya vimos. Pero hoy vamos a ver la matriz 36, que son 36 senderos, y también los vamos a obtener de la fecha de nacimiento, porque el día y el mes y el año están metidos en patrones lunares y solares que se rigen por ciclos. Lo que más afecta a nuestra psique y biología es la luna. La luna tiene un ciclo de 13, pero que está contenido en lo que llamamos 12 meses. Y bueno, mientras os explico el sendero principal que recorremos cada uno, me voy a dar un pequeño paseo. Acompañadme. El sendero principal lo obtenéis sumando cada uno de los dígitos de vuestra fecha de nacimiento, uno por uno. Si por ejemplo habéis nacido el 10 de mayo de 1955, pues ya sabéis que es 1 más 0, 1 más 5, 6 más 1, 7, más 9, 16, más 5 serían 21, más 5, 26. Pues en este caso veis que el 26 os marca un sendero que, como ahora vamos a ver, tiene 2 patrones, el patrón del 2 y el patrón del 6. La decena os indica lo general de ese número y la unidad os va a indicar lo específico. Por ejemplo, en este caso el 6 va a indicar un trabajo familiar, de sanar vínculos afectivos, emocionales, aprender a cooperar
en familia y a sanar traumas, mientras que el 2 marca otro trabajo de cooperación, porque está contenido de hecho en el 6, como vamos a ver. Por tanto, es un número de sanación familiar, así lo podemos resumir, y de transformación también, porque tiene contenido al 13. 2 por 13, 26. Esa sería, digamos, su matriz 36, con la que conocemos el sendero vital principal. Luego hay otros 2 senderos que se calculan con las vibraciones del nombre. Aunque no lo creáis, los sonidos que nosotros emitimos con nuestros lenguajes están tipificados con un ADN léxico de 22 letras, reflejadas en las letras hebreas. Entonces, al convertir cada una de las letras del nombre, se pueden hacer cálculos que dan otros 2 senderos y definen nuestra personalidad al milímetro. Yo llevo ya años estudiando en profundidad la relación entre el nombre y la personalidad humana, y en todos los casos que he estudiado, comenzando por el mío, no he encontrado ninguno que no concuerde con la verdad. Pero bueno, por ahora vamos a centrarnos simplemente en las matrices principales de la fecha de nacimiento. Una es, como digo, la 36 y otra, si recordáis, es la matriz 9 o la base 9 que dicen algunos, que en este caso sería pues 2 más 6, 8. Entonces tenemos un número de energía, abundancia, de logística. Por tanto, esa persona va a recorrer el sendero principal con esa energía y la va a influir muchísimo. Y puede ser de manera destructiva o constructiva. Todo depende de cuán conectados estemos al ser original. Si nosotros recorremos nuestro sendero principal, iluminados por nuestra conciencia de amor incondicional, vida plena que no pide nada sino que da generosamente, con conciencia y serenidad, pues esa energía se va a armonizar y no nos va a destruir. De lo contrario, entramos en piloto automático. Entonces, las causas y efectos van a desencadenarse de manera mecánica y tarde o temprano pues nos van a caer golpes. Por muy buenos que seamos, por mucho que trates de pagar karma por medio de métodos, siempre va a haber causas nuevas que surgen, que generan nuevas deudas. Por tanto, es imposible cancelarlas de ese modo. En cambio, cuando estamos conectados al ser original, tenemos la conciencia de que todas las deudas ya han sido canceladas, porque ese ser es perfecto, no tiene ninguna tara, no tiene ningún defecto, independientemente de que esté viviendo a través de una personalidad humana como la nuestra, que tiene sus defectos, pero para eso tenemos la capacidad de perdonar, porque en realidad la personalidad humana es esclava de fuerzas ciegas, de modo que no es plenamente consciente ni responsable, por tanto. Eso es parte del mensaje que vino a traer Yeshua. Cuando le preguntaron los discípulos si un hombre había nacido ciego porque habían pecado sus padres, o él, presumiblemente en otra vida, evidentemente, pues el maestro les dijo que no, que era para que se manifestasen las cualidades divinas, lo que se traduce como gracia de Dios, que en realidad no es la gracia de un Dios separado, sino las cualidades divinas que traemos cada uno impresas en nuestro ser original. Por tanto, para que se manifieste el ser original, que ha venido a salvar a la personalidad, a integrarla en el árbol de las vidas, por compasión y por amor, no para pagar lo que otros han hecho. Pero bueno, continuando con los patrones, si os sale por ejemplo un
37, aquí veréis que se pasa un número de la matriz 36. Por tanto, lo que tenéis que hacer es reducirlo. 3 más 7, 10. El sendero sería el 10, el principal, pero el 37 ya os da bastante información, porque es un número de conciencia, el 7, como luego veréis, y el 3 es un número de sensibilidad, creatividad, honestidad, expresando los dones internos. Por lo tanto, el 37 tiene que trabajar la conciencia para poder expresar correctamente el mundo interior, ¿no? Ayudar a los demás a conocerse, recorriendo ese sendero 10 que en los arquetipos cabalísticos medievales, lo que se reflejaron en el tarot, se conoce como la rueda de la fortuna o la rueda de la existencia, porque hace referencia a ese giro de causas y efectos que nos absorbe si no estamos anclados en el centro. Si estamos en nuestro verdadero yo soy, el Ená, pues todo lo demás no nos influye como al común de los mortales. Sí, hay causas y efectos, hay accidentes, hay circunstancias que nos mueven a cambiar. El 10 indica muchos viajes, a lo mejor, muchas circunstancias favorables o desfavorables, pero eso no debe afectarnos. No debemos dejarnos confundir por lo que sucede a nuestro alrededor. Si somos seres de luz original, tenemos una misión y eso es lo que debemos manifestar, independientemente de lo que ocurra. Fijaos que el 10 tiene el 0 en la unidad, porque trae un potencial divino muy grande. El 0, como ahora veremos, tiene esa cualidad que puede ser bastante engañosa a veces, porque la cualidad divina, cuando no se comprende, puede reprimirse y generar lo opuesto. Y el 1 en la decena pues indica que debe haber un liderazgo. En cuanto a la matriz 9, o la base 9, pues sería el 1, ¿no? 1 más 0, 1. Quiere decir que la persona con ese 10 va a tener una energía de liderazgo bastante marcada. Tiene que ser una persona que dirija no solo su propia vida, sino que dé ejemplo a los demás para que las circunstancias no le dominen, porque va a ser una persona que viva en un patrón de vida bastante movidito. Si os sale, por ejemplo, un 30, como yo tengo en mi personalidad, en este caso vais a experimentar un sendero con mucha energía creativa que tenéis que emplear de muchas maneras, porque el 0 indica gran potencial y el 3 pues es de expresar la sensibilidad para reconciliar opuestos. El 3 siempre tiende a reconciliar, de modo que un 30 tiene muchísima energía para comunicar la verdad de su ser y ayudar a los demás a conectarse, a reconectarse al árbol de las vidas. Pero claro, cada sendero tiene su lado oscuro. El 30, por ejemplo, tiene 3 veces al 10. 3 por 10, 30. Con lo cual, si antes hemos hablado de que una persona con sendero 10 tiene una vida muy ajetreada, pues imaginaros a alguien con el 30. Tiene ese ajetreo multiplicado por 3, lo cual puede traducirse pues en circunstancias que te vuelven loco. La existencia te puede dar tantas vueltas que no sabes si estás yendo, viniendo. O sea, es un sendero de mucha confusión. Los 30 somos los mejores candidatos a acabar en un hospital como maníacos depresivos o con fármacos si no estamos bien sintonizados con nuestro verdadero ser. También tiene 2 veces al 15. El 15 es un número de muchísima energía. En los 22 arquetipos se le conoce como el diablo. Los pensamientos y emociones endiabladas. Por tanto, es un sendero bastante intenso. Y en este caso la base 9 pues es el 3. 3 más 0, 3. Por tanto, es un sendero
muy creativo, como he dicho, bastante fértil cuando está bien aspectado. Si no, pues se tiende a bloquear, tiende a haber mucha confusión mental y emocional también. Pero bueno, como no voy a explicar los 36 senderos, os voy a dar la característica de los 9 números para que vayáis deduciendo la característica de cada sendero. Si comenzamos por el 0, pues tenemos un número de gran potencial divino, con muchísima energía. Y también la capacidad de reflejar. Es decir, alguien al que le salga el 0, como por ejemplo a mí en el 30 o en alguien que tenga un 10 o un 20, va a ser una personalidad que se refleje mucho en el mundo exterior. Los eventos del mundo circundante van a estar reflejando como un espejo nuestro interior. Aquí entrarían las sincronicidades, es decir, va a haber muchísimas coincidencias que si no comprendemos, pues nos pueden confundir muchísimo. Y esas coincidencias, sumadas a la gran intuición y energía que tiene la persona con un 0, pues puede generar un caos interior bastante importante. Los que tenemos el 0 debemos estar muy conectados para interpretar bien las intuiciones que tenemos, los pensamientos elevados y sobre todo gestionar bien la energía, que es muy grande. Cuando todo eso está bien armonizado, no hay problema. Cuando hay desconexión, entonces la existencia es un caos que nos lleva a la enfermedad, incluso a la muerte prematura. En cuanto al 1, pues tenemos un número de liderazgo, de confianza, de dirección clara, propósito claro. Sin embargo, cuando ese propósito no está alineado con el ser original, pues a lo mejor está alineado con la personalidad egoísta o con las ideas de la semilla estelar. Las estrellas tienen sus propios intereses. Entonces tenemos a una persona bastante egoísta, incluso dictatorial, que trata de controlar, de imponer su visión, como vemos en la política, en la religión, en la ciencia luciférica. En cuanto al número 2, tenemos aquí un patrón de cooperación, de ayuda o servicio a los demás, sobre todo cuando lo encontramos, por ejemplo, enfrente de un 1. El número 12, por ejemplo, es el número del servicio a los demás, con fe, la divinidad interior, y es porque el 2 tiene aquí la fuerza del 1, que le aporta cierto liderazgo, pero tener en cuenta que cada número pues tiene su sombra. Entonces el 2 puede indicar también dependencia emocional de los demás o incluso servilismo. ¿De qué nos sirve volcar toda nuestra energía hacia los demás si nos olvidamos de nosotros mismos y no cuidamos nuestra salud, nuestra armonía interior, nuestro disfrute de la existencia? El 2 también es un número de grandes dudas, de estancamiento, y el 12 negativo puede indicar pues una tendencia a sacrificarse completamente por los demás sin cuidarse a uno mismo, de manera completamente suicida. Luego tenemos el 3, que indica una reconciliación de opuestos, que lleva a la fertilidad, a la creatividad, a la sensibilidad, a la expresión de los dones internos. Pero claro, el 3 ensombrecido pues es un número lleno de exceso de sensibilidad no comprendida, exceso de energía, de confusión, de intuiciones no digeridas, que llevan pues a una mente parlanchina, a emociones descontroladas, a la depresión completa, como hemos visto. Por tanto, el 3 tiene que estar bien iluminado y armonizado con la luz de nuestro verdadero ser. Porque ¿de qué nos sirve tener muchas intuiciones si no sabemos gestionarlas?
de que nos sirve tener mucha energía si la energía nos pasa por encima. Lo mismo le pasa al 4, es un número que nos indica estructura, orden, logicidad. Y las personas con el 4 tienen facilidad para seguir métodos, técnicas, y eso pues a veces está muy bien, para algunos casos concretos, pero también pues tiene su lado negativo, porque si nos estancamos en las técnicas y la estructura y no somos capaces de improvisar, de ser espontáneos, de confiar en nuestra propia intuición, pues estamos estancados, atrapados en la estructura del mundo, que es muy compleja. En cuanto al 5, aquí la estructura nos habla de la libertad del niño interior, que también necesita disciplina. El niño que quiere explorar el mundo y aprender, jugando, conociendo nuevas cosas, yendo a la aventura, pero claro, el niño puede convertirse en un Peter Pan que huye de su sombra. Es lo que se llama el síndrome de Peter Pan, de alguien que no quiere ver sus propias emociones y pensamientos y no quiere asumir su propia responsabilidad para ayudar a los demás y se vuelve tremendamente irresponsable, viviendo en la existencia ilusoria, el mundo de nunca jamás, donde hay felicidad falsa. Por tanto, necesitamos disciplina para ser verdaderamente libres, y eso solo lo adquirimos con la verdadera motivación, cuando sabemos quiénes somos y para qué hemos venido. Es entonces cuando encontramos al verdadero niño interior, inocente, que disfruta, sacando a relucir sus propios dones. En cuanto al 6, pues tenemos un patrón de visión familiar, atención a los detalles, sanación de vínculos sociales, atención al detalle para ver lo que necesitan los demás. Pero claro, si está mal aspectado, pues alguien con un 6 puede hacer que todo gire en torno a ellos, que todo se base en sus propios intereses. Puede ser alguien obsesionado con los defectos de los demás, sin ver los suyos. Y también la personalidad regida por el 6 suele tener la tendencia a buscar lo ideal y perfecto en la pareja o en la familia, pero al no encontrarla, pues les echa la culpa a ellos, condena al mundo por su infelicidad. De modo que ese 6 tiene que estar bien iluminado, porque la verdadera completud hemos de hallarla dentro. La pareja se halla primero dentro, la unión de los gemelos internos. De hecho, el 6 es la unión de los dos triángulos, el de arriba y el de abajo. Nuestra feminidad divina con la feminidad masculina. Luego tenemos al 7, que es un número de conciencia, de interiorizar para conocer las emociones, pensamientos, sensaciones, conocer la estructura de la mente para ayudar a otros a conocerse a sí mismos. Es un número de atención, de organización, y cuando no está bien armonizado, pues tenemos nuevamente la obsesión con los procesos internos, la atención excesiva a detalles que a lo mejor no tienen importancia, una obsesión con el control, con la organización. Por tanto, ese 7 tiene que estar bien integrado en la armonía de la luz verdadera. El 8 es el patrón de las octavas, que se multiplican. Por tanto, traen abundancia y repetición de ciclos. De hecho, fijaos cómo el 8 va de un lado para otro. Y evidentemente, cuando hay muchos 8 en nuestra estructura, en nuestras diversas estructuras matriciales de personalidad, eso indica mucha energía, mucha abundancia, incluso económica o material. De hecho, la gente con un 8 le gusta mucho tener seguridad material y también marcar mucho el territorio, porque el 8 delimita, ¿no? Alguien, por ejemplo, que tenga un 8 suelen ser personalidades buenas para las finanzas, los negocios, tener un sello propio. Pero claro, si no está iluminado, pues puede ser alguien muy ambicioso, muy controlador, obsesionado con su empresa, sin tener en cuenta a los demás, quedándose el dinero para sí mismo y no
repartirlo. Y por último tenemos al 9, que indica pues la necesidad de descubrir los dones divinos que tenemos para compartirlos con los demás, aprender a compartir también la sabiduría que adquirimos en el mundo, porque el 9 es un número de aprendizaje, de ser un ejemplo para los demás, con la propia experiencia. Si tienes un 9 presente en tu personalidad, un 19 por ejemplo, pues a lo mejor eres una persona que te gusta mucho aprender manualidades o a cocinar o cosas técnicas, pero también ten en cuenta que todo eso tiene que estar integrado en la sabiduría interior. Y el 19 concretamente es un número de liderazgo, porque tiene al 1 delante, el 9. Entonces tienes que aprender a comunicar tus dones sapienciales. Si es un 29, pues ya sería diferente, ¿no? Aquí sería más bien compartirlo en cooperación con otros. Pero tener en cuenta que el 9 también tiene enterrado al 3 dentro, porque 3 por 3 es 9, por tanto puede también ser un poco maníaco depresivo, tendente a guardarse para sí toda la energía sin saber compartirla, y eso vuelve a la persona un ermitaño depresivo. Por eso en los 22 arquetipos el 9 es el número del ermitaño. Pero bueno, con esto creo que ya os he dado bastantes pistas para que podáis ir comprendiendo más o menos cómo se interpretan las matrices. Hablaré de esto más en profundidad en la otra web que estoy abriendo, Ser Luz en Armonía se va a llamar, igual que el nuevo canal que abriré seguramente para tratar más en profundidad estos temas de gestión emocional, salud, autoconocimiento. Probablemente dejaré también la web nueva abajo, aunque continuaré con este canal y con la web asociada y el blog asociado, como siempre. Y bueno, mientras tanto, espero que os haya sido de utilidad este episodio, que os haya gustado, y hasta la próxima. Bendiciones.